tardes a todos. El día de hoy, Enlace Operativo y Protección, queremos compartir y recordarles esa responsabilidad que como empleadores tenemos de hacer la completitud de la tarifa de pensión de esos periodos de emergencia sanitaria que tuvimos el beneficio de pagar en para los periodos de abril y mayo del 2020, donde muchos empleadores pagaron el 3% y ya se nos está venciendo el tiempo para ponernos al día. El día de hoy estamos en compañía de Onerbay Colmenares. Ella es analista de acreditación e inconsistencias en protección. Onerbay, buenas tardes, bienvenida. Hola Ana, muchas gracias. Bueno, qué rico que estés con nosotros y que podamos pues contarle a nuestros empleadores, aportantes independientes, esta obligación que tienen de pagar este valor faltante de los aportes a la pensión. Sí, El día señora. de hoy, entonces, vamos a conversar un poquito de los antecedentes a nivel normativo para que recordemos por qué fue que nació todo esto y cuál es la responsabilidad y obligación que tenemos eh, al 31 de mayo del 2024. Entonces, el primero es el artículo 3 del decreto 558 del 2020, en donde se define una ley a través de ese decreto que dice, mire, por la emergencia sanitaria que está viviendo el país, entonces vamos a permitir el pago de un 3% al sistema de pensión. Entonces no pagaban 185.000 pesos, sino 43.000 pesos. Para que eso fuera efectivo en la pila, se habilitó a través del Ministerio de Salud la resolución 686 de 2020 y los operadores pues dispusimos en nuestras plataformas transaccionales permitir desde el 28 de abril hasta el 30 de junio del 2020 para estos periodos de abril y mayo pagar esa tarifa del 3%. Luego, la Corte genera una sentencia, la 258, el 23 de julio del 2020, y dice, no, esto no es posible, y declara una inexequible este aporte del 3% y dice que es obligatorio pagar la tarifa del 16%. Entonces, tenemos el decreto 376 del 9 de abril del 2021 quien nos define el plazo del 31 de mayo, que es la invitación que traemos el día de hoy, protección y enlace operativo, para invitarlos a que se pongan al día y aprovechen ese beneficio de pagar sin mora. Todo esto quedó implementado a través de la resolución 638 del 2021, que es la que hoy tenemos disponible en nuestra plataforma. Entonces, la gran conclusión es, debemos completar la tarifa al 16%. Quienes tienen más de 4 salarios mínimos y no pagaron el Fondo de Solidaridad Pensional, porque cuando aportábamos el 3% solo se podía pagar la tarifa del 3%, no se pagaba solidaridad y subsistencia, ni aportes voluntarios, nada. Entonces, hoy debes de hacer ese aporte cuando hagas la corrección del pago de la tarifa. Todo esto que nos va a traer como beneficio a los afiliados, tener una historia laboral completa para estos periodos de abril y de mayo. Onerbay, cuéntanos un poquito sobre este decreto 376. Sí, Ana, muchas gracias. Como estabas contando, ¿cierto? Este decreto 376 nos da las pautas de cómo debemos realizar este pago que en su momento el gobierno nos dio como alivio solamente pagar el 3%. Este 3%, ¿qué contenía? Ese 3% se distribuía entre la comisión de la administradora y el pago del seguro previsional. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucede es que no pagamos fondo de garantía de pensión mínima, que también es algo que se distribuye cuando realizamos los aportes y adicional, tampoco en la cuenta de ahorro individual de nosotros queda esa parte que nos corresponde a nosotros, que es lo que va robusteciendo nuestra cuenta de ahorro individual, ¿cierto?
Entonces, en el decreto 376 nos dicen, listo, ya esto está cubierto, por favor, pónganse al día con con el 13% faltante, con el fin de poder cubrir como estos conceptos que no se estaban teniendo en cuenta, ¿cierto? En el decreto 376 también nos dan como el plazo, tanto a empresas públicas, privadas, independientes e independientes, sí, siempre que hayan hecho solamente el pago del 3%. Si usted realizó el pago del 16%, esto no tenemos nada que hacer con esto, ¿cierto? Entonces nos dio 36 meses para poder cancelar ese 13%. Nos dijo, bueno, entendemos, el 2020, el 2021 también estamos como en proceso de estabilización, les vamos a dar 36 meses. Estos 36 meses ya se cumplen, por eso es el llamado o la invitación para que nos pongamos al día con estos aportes que nos hacen falta. Como nos contaba Ana, esto nos ayuda a que no se presenten moras, a que podamos liquidar solo el aporte que hoy nos hace falta para pagar, sin generar deuda, sin mora y adicional porque también las historias laborales quedan al día, quedan con los días correspondientes. Perfecto, muchas gracias. Eso es exactamente nuestro slide, que cubre ese pago de ese 3%, que era lo que nos decías, y que cubre, entonces, si pagamos al 16%, es tener pues una historia laboral completa con 30 días. Así es, Ana. Muchas gracias, Onerbay. Bueno, A ti. entonces el día de hoy les traemos unos ejemplos para que podamos entender qué es lo que vamos a hacer en la plataforma del operador de información. Entonces, lo primero es que es a través de una planilla tipo N, ¿sí? Donde se hacen las correcciones. Esa planilla, pues hace mucho tiempo existe en pila. En el registro C es donde vamos a tener la oportunidad de diligenciar esa tarifa del 16% o la tarifa del 12.75% si el empleador va a pagar ese 75% que está a cargo de él y el 6.25 si se da el caso de que el trabajador que estuvo en el 2020 en la compañía ya no está, entonces puede hacer también el porcentaje de su pago. ¿Cuándo el fondo va a tener aplicado el 100%? Cuando estén ambos dineros, tanto la parte del empleador como la parte del trabajador. Y algo supremamente importante es que lo define la norma, la resolución 638 es, tienes que pagar con el mismo IBC con el que pagaste en el 2020. No puedes hacer un aumento, es que yo tenía unas comisiones pendientes por pagar. No, esas las puedes pagar, pero después de que ajustes el 16%. Luego haces una N de esa N donde ya ajustaste esa tarifa del 16%. Aquí tenemos entonces cómo es la composición de la tarifa para que nosotros entendamos. Ese 16% que hoy pagamos está distribuido en un 75% que está a cargo del empleador y un 25% del empleado. De ahí que cada mes quienes somos empleados de una compañía, pues nos deducen de nuestra nómina el 4% y el empleador aporta el 12%. Esa tarifa del 3% que pagamos en el 2020 también tuvo una distribución. Un 75% equivale a una tarifa del 2.25 y el 25% del empleado a una tarifa del 0.75. Entonces, al final, el cálculo que se hace es, entonces, ¿qué tengo que hacer para pagar ese valor faltante? Aquí vemos que la norma no lo define. Usted puede pagar en la línea A el 3%. Si paga el valor completo, la línea C tendrá el 16% o tiene la opción de pagar el 12.75 si solamente va a aportar el porcentaje del empleador. Pero es importante hacer la claridad de ese tema es, yo pago el 75% solo en el caso en el que el trabajador al que yo le pagué el 3% ya no trabaja en mi empresa y yo no le hice ese descuento del 4% que en su momento le tuve que haber hecho, ¿cierto? O después de cuando se estabilizó el tema económico, entramos nuevamente a operar y a trabajar. Entonces,
Si ya no trabaja y le hizo el descuento, el empleador tiene que pagar el 16%. O puede pagar el 16% y cuadrar con el ex trabajador para que le haga el pago de ese valor faltante. Pero al final, la historia laboral no estará actualizada hasta que no se pague el 16% completo. Es importante que todos lo tengamos muy presente. Bueno, entonces aquí tenemos la tarifa del 12.75, 6.25 si ese trabajador entonces va a completar el aporte del empleador y la tarifa del 16%, que es la que siempre pagamos. ¿Cómo pagar ese valor faltante? Entonces, a través de la planilla tipo N, tenemos acá pues como ya los tipsitos que hemos conversado, vamos a resumirlos. Este es un ejemplo de una planilla tipo N de una persona. Estas son las líneas A, o sea, el pago inicial cuando pagaron la planilla tipo E con la tarifa del 3%. eh, Hacen una corrección en la planilla N, estas son las líneas C, los mismos IBCs, aumento la tarifa al 16%, el sistema liquida el aporte y la diferencia de C menos A es lo que se va a pagar. ¿Cuál es el resultado cuando el aportante hace ese pago al 16%? En el fondo de pensiones, la historia laboral queda con 30 días y queda conciliado o acreditado ese pago. Entonces, si yo en mi planilla inicial tuve múltiples líneas, en mi planilla N tengo que pagar con múltiples líneas. En esta planilla N, ¿puedo corregir otros subsistemas? No puedo corregir otros subsistemas. Tengo que aportar una N única y exclusivamente para corregir la tarifa del 16%. Luego puedo hacer otra N para aumentar ese IBC. En este ejemplo, de un salario mínimo a 1.500.000, a 2 millones, o si tengo 5 millones a 6, pero se hace en otra planilla N. Y para aquellos trabajadores que en su momento devengaban más de 4 salarios mínimos, pues el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional es una obligación que tenemos como trabajadores. Eso no es responsabilidad del empleador, es mía como empleado al devengar más de 4 salarios y eso también lo deducen de la nómina. Entonces, esos aportes, pues también es importante hacerlo. Y lo más importante es que esta planilla N no ha tenido intereses de mora todo este tiempo, porque desde el 1 de junio del 2021 la gente ha podido hacer esta corrección en la pila. Solo que ya se acabó el plazo y hasta el 31 de mayo tenemos como último día hábil para pagar sin la mora. Entonces, es aquí pues como nuestra invitación. Este es un ejemplo de un cotizante. El anterior veíamos que estaban corrigiendo del 3 al 16%. En este ejemplo están corrigiendo la tarifa del 12.75 del empleador. Entonces la persona devengaba un IBC de 5.217.381, pagaron el 3%, voy a hacer la corrección con la tarifa del 12.65, la diferencia son 508.700, lo que pagaría el empleador en esa planilla tipo N, pero el resultado ante el fondo de pensión es que queda pendiente el porcentaje del empleado y queda pendiente el aporte del Fondo de Solidaridad y Subsistencia. Eso es muy importante. En este otro ejemplo es otro empleador que ya es con un salario mínimo el trabajador, paga la tarifa del 12.75, el aporte es de 85.600 y entonces en el fondo queda como estado pendiente ese porcentaje, ese 6.25 que tiene que pagar ese trabajador que ya no está en esa compañía, pues que está haciendo la corrección. Este es otro ejemplo de múltiples líneas, tenían novedad de suspensión, de vacaciones, variaciones de salario transitoria y la línea de los días laborados. Entonces debo de conservar todas mis líneas y hacer la corrección también por cada una de las líneas, ¿sí? Y entonces para este caso queda pendiente el 6.25, la tarifa del 6.25 a cargo del empleado. Si yo soy trabajador dependiente y ya no laboro en esa compañía, que son los ejemplos que acabamos de ver,
Entonces, la norma habilita el tipo de aportante 14, que es un trabajador pago aporte faltante a pensión. Em, esta persona, porque es una persona natural, debe de registrarse ante el operador de información en donde se hizo el pago de la planilla del 3%. No es en cualquier operador. Tiene que ser en donde pagaron la planilla del 3%. Entonces, debo de solicitarle a mi ex empleador que me suministre el número de su NIT, el número de la planilla con el que pagó ese 3%, para que la plataforma del operador de información pueda identificar y validar que la cédula de ese trabajador dependiente sí estaba incluida en esa planilla. Entonces, ¿qué pasos tiene que hacer? Lo primero, ante enlace operativo, es registrarse en nuestra página web, seguir los pasos de soy nuevo y quiero registrarme, pues porque normalmente quien ha sido dependiente no existe como usuario en la plataforma, y si existe puede utilizar la clave que tenga hoy. Solo que tiene que hacer el registro de que es un aportante 14, que es un dependiente que va a hacer el pago faltante al sistema de pensión. Entonces allí, cuando soy nuevo y quiero registrarme, tengo que seguir los pasos de crear mi usuario, mi contraseña y esos correos y prácticas, buenas prácticas de seguridad que cuentan nuestras plataformas para poder garantizar la seguridad de los datos y de la información de los afiliados y de los usuarios de nuestra aplicación. Una vez haya pasado ese tema del registro, entonces vengo a nuestra plataforma y selecciono independiente. Es independiente aquel que va a pagar ese 625 que está faltando. Selecciona el aportante que acaba de crear, porque debe de crearse como un aportante. Selecciona trabajador, pago, aporte faltante a pensión, y este tipo de aportante solamente va a permitir realizar una planilla tipo N, así como lo están viendo ahí. Entonces, una planilla tipo N. Inmediatamente le va a solicitar el número del NIT de tu anterior empleador, el número del documento, del número de la planilla con la que se hizo el pago, y el sistema del operador de información precargará la planilla de corrección, la planilla tipo N. ¿Qué debes de validar digamos, como en esa planilla o en esa plataforma? Que cuentes con las líneas C, que tengas las mismas novedades de la línea A y sobre todo la tarifa, que la tarifa sea el 6.25 para poder garantizar que eso que ya pagó el empleador, 12.75 más este 6.25, generen la aplicación correcta del pago en el fondo de pensión y en la historia laboral. Bueno, vamos a mirar acá. Hasta aquí era como nuestro ejemplo. Aquí ya viene por qué los estamos invitando a que aprovechen este beneficio. Porque queremos que eviten esos costos adicionales de mora que se van a generar. Ese ejemplo que veíamos ahorita de la persona que ganaba 5.217.381 pesos, donde el empleador paga 508.700. Si no pagas hasta el 31 de mayo, a partir del 1 de junio, el sistema ya va a empezar a generar intereses de mora, porque así lo define la norma. Entonces, para este ejemplo, la mora que se calcula sobre este valor son 352.000 pesos, generando un valor total de 861.000 pesos. Entonces, miren, casi el doble, ¿cierto? Del valor que van a pagar por la mora, ¿sí? Y para el ejemplo de los 85.000 pesos, que es una persona que gana un salario mínimo, eso es lo que tiene que ajustar a tarifa del empleador. Si el empleador se demora en pagar después del
31 de mayo, entonces el sistema le va a generar una mora de 59.400 pesos. Esto es un ejemplo para un cotizante. ¿Por qué? Porque miren que es que esta es una simulación de una mora al 5 de junio. El sistema para esa fecha va a calcular 1.497 días de mora. Entonces, esa es nuestra invitación. Para eso hoy nos hemos reunido con ustedes para recordarles esta necesidad y que aprovechen este beneficio de pagar hasta antes del 31 de mayo. Enlace operativo y protección siempre con ustedes, dispuestos a través de nuestros canales de atención para cualquier inquietud y necesidad que tengan de este y cualquier tema de pila. Onerbay, muchas gracias por acompañarnos. Anita, muchas gracias, súper clara toda la explicación que nos das y nada, reiterar la invitación a ponerse al día con estos pagos. Muchas gracias. Feliz tarde a todos.